Muchas gracias, señorita secretaria. Soy la abogada Bélgica Castro Montoya, jueza de la Unidad Judicial Penal Norte 2. Una vez que se han verificado la presencia de las partes indispensables en esta audiencia, declaro instalada la presente audiencia de procedimiento abreviado. En la audiencia de procedimiento abreviado sabemos que la ley no establece con claridad una etapa de saneamiento procesal. Sin embargo, corresponde a esta jugadora, en función de ser garantista de los derechos de las personas, consultar a las partes de la existencia de posibles vicios que puedan afectar la validez del proceso o a su vez la competencia territorial de esta jugadora. Sobre el primer punto, voy a escuchar la intervención de la defensa de la procesada. Para esto le concedo la palabra a la defensa técnica de la procesada. Abogada Diana Díaz, tiene la palabra. Buenos días, estimada jueza, a las partes procesales que se encuentran hoy presentes. Para efectos de audio y video me presento, soy la abogada Diana Cecilia Díaz Pereira, con número de matrícula profesional 09-2021-1297. En calidad de defensa técnica de la hoy procesada, la ciudadana Yuli Tatiana Zambrano, Yuli Tatiana Novoa Zambrano, comparezco dentro de la presente causa penal, dentro de la cual usted es competente y no existe vicio de ningún respecto de procedibilidad. Muchas gracias, señorita abogada. Por el principio también de contradicción, se concede la palabra a la abogada representante de la víctima, en este caso, la SENAE, Procuradora Judicial de la SENAE, abogada Leticia Calderón, refiérase a los posibles vicios, por favor. Buenos días, gracias señora jueza. Buenos días, fiscalía. Buenos días, defensa técnica de la procesada. Gracias por otorgar la voz a esta defensa. Quien les habla es la abogada Leticia Calderón Orozco, con matrícula 09-2022-621, en calidad de Procuradora Judicial del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Con respecto a los vicios, no existe y se han respetado derechos constitucionales, por lo tanto usted es competente, señora jueza, para resolver la causa. Solicito la cual que se declare validez procesal de lo actuado. Muchas gracias, señorita defensora. Continuamos con la intervención de la señora fiscal. Le escuchamos, señora fiscal. Active su micrófono, por favor, señora fiscal. Muchas gracias, su señoría. Buenos días con todos. Para efectos de audio me presento, soy la abogada Diana Elizalde Albán y comparezco en representación de la Fiscalía General del Estado. Su señoría, dentro de la sustanciación del presente proceso, no se han observado vicios de procedimiento, procedibilidad, prejudicialidad o competencia que puedan afectar el proceso. Por tanto, Fiscalía solicita que se declare válido el proceso. Muchas gracias, señorita fiscal. Al no existir alegaciones de vicios que pongan en duda la validez del proceso y aplicando el principio dispositivo, le corresponde a esta jugadora declarar la validez del mismo. Continuando con la audiencia de procedimiento abreviado, señora fiscal, por favor, de manera clara, suscita, ¿cuál sería el hecho para que la señora Julie Tatiana Novoa Zambrano vaya a aceptar en esta audiencia el procedimiento abreviado? Igualmente, ¿cuál es la pena que han acordado? Y brevemente reláteme los elementos con los que cuenta. Muchas gracias, señorita fiscal. Tiene la palabra, señorita fiscal. Bueno, gracias, su señoría. Bueno, Fiscalía, al ser titular de la acción penal y amparada en lo dispuesto en el artículo 636 del Código Orgánico Integral Penal, Fiscalía ha propuesto a la defensa técnica de la procesada, esto es, la señora Julie Tatiana Novoa Zambrano, la aplicación de un procedimiento abreviado en donde ya hubo una negociación y se llegó a un acuerdo. Ese acuerdo se comunicó a la hoy procesada, quien de forma libre y voluntaria y sin violación a ninguno de sus derechos y garantías constitucionales aceptó el acuerdo y se presentó un acta que fue suscrita tanto por Fiscalía, la Defensa Técnica y la procesada. Esta acta de negociación fue remitida a su despacho de forma digital y de forma física. En esta acta, su señoría, la hoy procesada, acepta los siguientes hechos fácticos. Bueno, que el día 15 de agosto del 2025 a las 7 horas AM, la hoy procesada
se movilizaba mercancías del extranjero, las mismas que no contaban con la documentación legal para su ingreso al país. Mercancía que había sido colocada dentro de 10 cajas de cepillos dentales para así evadir impuestos, pero lo que contenía dentro de cada caja eran botellas de whisky de la marca Johnny Azul, que en un total, en las 10 cajas de cepillos Colgate, daba la suma de 25 botellas de whisky marca Johnny Azul, cada una valorada en $200 americanos, cantidad que superaba los 10 salarios básicos unificados del trabajador, los cuales no pudieron ser justificados su origen y procedencia. Asimismo, con la finalidad de no ser procesada, la ciudadana Julie Novoa Zambrano, al ver que la mercancía estaba ya lista para ser enviada a los patios de la aduana, ella de manera inmediata procedió a lanzar las cajas que contenían las botellas de whisky con la finalidad de alterar las evidencias antes encontradas en su vehículo. Bueno, como medios de prueba, entre los elementos de convicción que alcanzarían los medios de prueba, tenemos, primero, la denuncia presentada por la abogada Leticia Calderón Orozco, procuradora judicial de la SENAE, en donde manifiesta que el día 15 de agosto del 2025, mediante control rutinario en conjunto con la Policía Nacional en la vía perimetral, específicamente en el sector Pascuales, personal de la aduana detuvo la marcha de un vehículo tipo camión de placas GSP 2345, que era conducido por la señora Julie Tatiana Novoa Zambrano, solicitándole que abra las compuertas del camión para el respectivo control rutinario. Preguntándole qué era lo que transportaba, manifestó que eran cajas de cepillos e inmediatamente mostró unas facturas y guía de reemisión, indicando transportar cepillos de dientes marca Colgate provenientes del vecino país de Colombia. A simple vista se podría visualizar que eran cajas de cepillos, pero al abrir una de las cajas para verificar, se pudo percatar que dentro de las cajas de cepillos se encontraban botellas de whisky marca Johnny Azul, las mismas que no contaban con respaldo alguno. Inmediatamente se procedió a verificar y contabilizar la mercancía, dando un total de 10 cajas de cepillos marca Colgate, que en su interior contenían un total de 25 botellas de whisky marca Johnny Azul, cuyo valor en el mercado colombiano, bueno, eh, si ya contabilizando en dólares es $200 cada uno, dando un total de $5,000 americanos, lo cual supera los 10 salarios básicos unificados del trabajador. Conteo que se realizó para que la mercancía sea llevada a los patios de la aduana del Ecuador a fin de que se justifique documentadamente, tal y como indica la ley. 72 horas tiene para haber justificado su procedencia. Pero inmediatamente la señora Julie Tatiana Novoa Zambrano procedió a romper las facturas que había entregado para su justificación de las cajas de cepillos. Acto seguido comenzó a lanzar las cajas de cepillos Colgate que contenía dentro las botellas de whisky a la calzada, provocando que se rompan, en su mayoría alterando de esta manera las evidencias, por lo que fue puesto inmediatamente a órdenes de la autoridad competente y se le formularon cargos por los delitos de contrabando y alteración de evidencias y medios de prueba. Tenemos también el reconocimiento del lugar de los hechos. Tenemos a FOCJA 25, que consta la versión libre y voluntaria de la hoy procesada ciudadana Julie Tatiana Novoa Zambrano, en donde reconoce y admite haber transportado las 10 cajas de cartón que en su interior contenía 25 botellas de whisky marca Johnny Azul, valorado en $200 cada una. A FOJAS 10 consta la versión de Leonardo Tapia Solórzano, quien grabó los hechos de las mismas, que es concordante con la denuncia. A FOJA 17 consta la versión del sargento de policía Ricardo Cedeño Zambrano, quien relata las circunstancias de la aprehensión, quien manifiesta que la persona que conducía el vehículo y movilizaba la mercancía era la señora Julie Tatiana Novoa Zambrano. También consta el informe técnico pericial de reconocimiento de evidencias, estableciéndose que efectivamente las botellas contenidas eran de whisky marca Johnny Azul, estableciéndose
pues un valor de $5.000. Y por último, el informe pericial del video que fue grabado por un transeúnte que pasaba por el lugar de los hechos, en donde se observa a la hoy procesada lanzando las botellas a la calzada. Bueno, ante estos hechos, su señoría, podemos constatar que estaríamos frente a un concurso real de infracciones contenidos en el artículo 20 del Código Orgánico Integral Penal, debido a la existencia de varios delitos autónomos e independientes, tanto como son los establecidos en el artículo 301, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal. Esto es el delito de contrabando, y contenidos en el artículo 292 del Código Orgánico Integral Penal. Esto es alteración de evidencias y elementos de prueba. Ante estos hechos, señora jueza, pues tenemos que se ha determinado la participación de la ciudadana Julie Novoa en calidad de autora directo por el delito de contrabando y los delitos de alteración de evidencias y elementos de prueba. La pena negociada de conformidad con las reglas del artículo 636 del Código Orgánico Integral Penal y conforme a las circunstancias de la infracción es de, por el delito de contrabando, cuya pena es de 3 a 5 años, y al haberse sometido al procedimiento abreviado, lo cual indica que la pena será hasta 1/3 de la pena mínima prevista para este tipo penal. En este caso, el delito de contrabando sería Fiscalía le ha propuesto la pena de 18 meses. Y por el delito de alteración de evidencias y elementos de pruebas contenidas en el artículo 292 del Código Orgánico Integral Penal, cuya pena es de 1 a 3 años, y al haberse sometido al procedimiento abreviado sería de 6 meses, dando un total de 24 meses. Como reparación integral, la cantidad de $15.000, que sería 3 veces el valor de la mercancía que se intentó ingresar al país como contrabando, o que se ingresó al país como contrabando, los bienes incautados que pasarían al Estado, y como una reparación inmaterial o simbólica, las disculpas públicas a la víctima, que en este caso sería el Estado a través de la SENAE. Y como último sería la aceptación de la responsabilidad, de conformidad con la sentencia 189/2019 de la Corte Constitucional. La procesada Julie Tatiana Novoa Zambrano aceptó la responsabilidad en los delitos imputados, es decir, el delito de contrabando y alteración de evidencias y elementos de pruebas contenidas en los artículos 301, numeral 2 y 292 del Código Orgánico Integral Penal. La procesada aceptó de manera libre, voluntaria e informada, y sin ningún tipo de coerción, amenaza de ninguna forma, ni a su defensa técnica, además que ha tenido pleno acceso a toda la información que obra del expediente. Hasta aquí mi intervención, su señoría. Muchas gracias, señora fiscal. Para que quede claro, en la calificación jurídica, lo que usted me está diciendo es que sería un concurso real de infracciones, porque existen dos tipos de delitos. Uno que es de contrabando, cometido por la señora Julie Novoa Zambrano, tipificado en el artículo 301, numeral 2 del CUIC, y el otro, el delito de alteración de evidencias, tipificado en el artículo 292 del CUIC, lo que sumada la pena y que han quedado de acuerdo es de 24 meses. ¿Es eso correcto, señorita fiscal? Correcto, su señoría. Muchas gracias. Quería aclarar ese punto. Gracias, señorita fiscal. Y continuando con la audiencia, debo dirigirme a la señora hoy procesada, Julie Tatiana Novoa Zambrano. Señora Novoa, quiero que me diga si su abogada defensora le ha explicado todo el proceso que se va a llevar y que implica este procedimiento. Usted ha escuchado atentamente a la señora fiscal. ¿Cuáles serían los hechos que se le acusan? En este caso sería el de contrabando, que implica movilización de mercadería, y el delito de alteración de evidencia. Respóndame, por favor, señorita procesada Julie Novoa. Buenos días, su señoría. Sí, comprendo los hechos que se me imputan.
Muchas gracias, señorita procesada. Le vuelvo a repetir. El procedimiento abreviado significa que usted, al aceptar la responsabilidad penal de estos hechos, usted será sentenciada de manera inmediata a una pena no mayor a la que ha sugerido la señorita fiscal. En este caso, de 24 meses de privación de libertad. Respóndame, señorita procesada Julie Novoa. Sí, señora jueza, he comprendido en qué consiste este procedimiento abreviado. Estoy de acuerdo en someterme en él y acepto la responsabilidad por los hechos que se me atribuyen. Muy bien, considerando aquello y en caso de que usted así lo acepte, tendría que incumplir inmediatamente la pena privativa de libertad de 24 meses y la reparación integral sugerida por la señorita fiscal, que es el pago de $15,000 que se le impone en este procedimiento abreviado. Esas serían las consecuencias de usted someterse a este procedimiento abreviado. Entonces, yo le voy a consultar a usted, señorita procesada, Julie Novoa Zambrano, si ha comprendido claramente en qué consiste someterse al procedimiento abreviado. Contésteme, por favor. Su señoría, acepto acogerme al procedimiento abreviado, lo tengo claro. Estoy consciente de las consecuencias jurídicas que esto implica, del tiempo de pena de privativa de libertad y de la reparación económica. Muchas gracias, señorita procesada. Ahora, respóndame lo siguiente. ¿Usted acepta de manera libre y voluntaria someterse al procedimiento abreviado? Le escucho, señorita procesada. Su señoría, acepto de forma libre y voluntaria sin ninguna presión a someterme al procedimiento abreviado. Muchas gracias. Y respecto a los hechos, ¿usted acepta de manera libre haber participado de estas infracciones? La escucho, señorita procesada. Sí, su señoría, acepto mi participación en estos hechos, reconozco que he actuado de manera incorrecta, asumo la plena responsabilidad de mis actos. De hecho, quiero expresar mis disculpas sinceras tanto a este tribunal, a la sociedad y a todas las personas que de alguna manera se vieron involucradas por mi conducta no adecuada. Comprendo la gravedad de lo ocurrido, manifiesto mi arrepentimiento y mi compromiso de no volver a incurrir en conductas de este tipo. Estoy consciente de las consecuencias jurídicas que esta aceptación conlleva. Acepto la sanción impuesta tanto de la pena privativa de libertad como de la reparación económica integral. Gracias, señorita procesada. Por último, le pregunto a su defensa, ¿quién debe acreditar que este consentimiento ha sido dado de manera libre y voluntaria, sin vulneración a sus derechos constitucionales? Por lo tanto, se concede la palabra a la defensa técnica de la procesada, esto es, la abogada Diana Díaz. Se le concede la palabra, abogada. Gracias, doctora jueza, por concederme la palabra. Respecto a mi defendida en calidad de defensora técnica de la procesada, hoy la ciudadana Julie Tatiana Zambrano Novoa comparece dentro de la presente causa penal, donde manifiesta que acepta acogerse al procedimiento abreviado. En uso de sus derechos conferidos por los artículos 635 al 641 del Código Integral Penal, una vez garantizados los derechos constitucionales al debido proceso, la defensa técnica y principio de mínima intervención penal, la ciudadana Julie Tatiana Novoa Zambrano, debidamente asistida por su defensa técnica, ha decidido voluntariamente y sin ningún tipo de coacción acogerse al procedimiento abreviado, en cumplimiento de los requisitos obviamente establecidos por la ley correspondiente, de las cuales manifiesta lo siguiente. Reconocimiento expreso y voluntario de su responsabilidad penal a lo que ha manifestado la señora fiscal, allanarse a todo lo que ha indicado dentro de su intervención, establecidos en el artículo 635 del Código Penal Integral, consentimiento expreso y libre de cualquier tipo de coacción o amenaza o algún tipo de presión correspondiente. De conformidad con la calificación jurídica de los hechos dentro de la presente causa, acepta la comparecencia de todo lo que se ha realizado y todo lo actuado dentro de lo que manifestó la señora Fiscalía.
Solicitó expresa que dicte sentencia condenatoria reducida conforme a los principios de economía procesal dentro de la presente causa. Sin perjuicio de ello, esta defensa técnica solicita la aplicación justa y proporcional de la pena conferida según lo establecido por la ley. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Muchas gracias, señorita abogada. Por el principio de contradicción, se le concede la palabra a la Procuradora Judicial de la institución SENAE, víctima en este proceso. Tiene la palabra señorita abogada Leticia Calderón. Muchas gracias, señora jueza, por otorgar la voz a esta defensa. Quien les habla es la Procuradora Judicial del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Y en tal virtud me opongo de manera expresa a la aplicación del procedimiento abreviado solicitado por la defensa de la procesada y planteada por la Fiscalía respecto a la procesada Yuli Tatiana Novoa Zambrano con base en los siguientes fundamentos. Primero, los hechos relevantes se dan, como ya lo manifestó Fiscalía, el 15 de agosto de 2025 a las 7 de la mañana en la vía perimetral sector Pascuales. Personal de la SENAE junto con la Policía Nacional detuvo un camión de placas GSP 2345 conducido por la procesada Yuli Novoa. Segundo, que la procesada presentó facturas y guías de remisión que aparentaban acreditar el transporte de cepillos dentales de marca Colgate. Sin embargo, al verificar el contenido de las 10 cajas, se constató que ocultaban 25 botellas de whisky de marca Johnny Walker Label, avaluadas en $200 cada una, dando un total de $5.000, cuantía que supera los 10 salarios básicos unificados, configurando el delito de contrabando. Tercero, al advertir la retención de la mercadería, la procesada rompió las facturas presentadas y lanzó las botellas a la calzada, destruyendo parte de la evidencia, lo que constituye el delito de alteración de evidencias previsto en el artículo 292 del Código Orgánico Integral Penal. Cuarto, la Fiscalía ha propuesto un acuerdo abreviado con una pena de 24 meses y una reparación integral e inmaterial de $15.000, lo que no resulta proporcional frente a la gravedad de los hechos. De inmaterial me refiero a las disculpas públicas, pues, ¿no? Y quinto, consta además que en el año 2023 la procesada ya fue denunciada por hechos similares a las relacionadas al contrabando, proceso que se encuentra en una investigación previa, lo cual acredita su reincidencia y esta defensa dentro de su acusación particular ha adjuntado como prueba con copias certificadas de la denuncia. Como fundamentos jurídicos tenemos lo que es la Constitución de la República en su artículo 195, que indica que la acción penal debe garantizar los derechos de las víctimas y de la sociedad. Artículo 226, todas las personas e instituciones deben actuar en cumplimiento de la ley. El artículo 233 de la misma Constitución, que los delitos que afecten al Estado del interés público deben ser sancionados con rigor. Así también nos encontramos con los artículos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal, es el artículo 301, numeral 2, que es el contrabando cometido cuando se movilizaban mercancías extranjeras sin documentación cuya cuantía superó los 10 salarios básicos, con una pena privativa de libertad de máximo hasta 5 años y una multa de hasta 6 veces el valor y comiso de los bienes. El artículo 292, que es la alteración de evidencias, que se sanciona con un máximo de pena de hasta 3 años. El artículo 22 del mismo código, que es el concurso real de infracciones, que es cuando exige una acumulación de las penas. Y así también esta defensa considera que ha existido lo que se considera circunstancias agravantes tipificadas en el artículo 47. Entre ellas, ejecutar la infracción con engaño o fraude, aumentar las consecuencias dañosas y cometer el delito en perjuicio del Estado. Y, muy importante, el artículo 57, que es la reincidencia como agravante de la responsabilidad penal. Por último, nos encontramos frente a los artículos 635 al 639, que indica sobre el procedimiento
abreviado y que en su espíritu este procedimiento solo deberá proceder cuando no vulneran derechos a la víctima ni afecten el interés público. Como tal, mis argumentos de oposición son, en primer punto, la acción de la procesada Yuli Novoa constituye un concurso real de infracciones, es decir, contrabando y alteración de evidencias, por lo cual las penas deben acumularse. Un procedimiento abreviado desnaturaliza la finalidad preventiva y sancionadora del derecho penal. Segundo punto, el contrabando cometido fue agravado por la conducta dolosa de la procesada, quien presentó facturas falsas y luego destruyó pruebas encajando en las circunstancias agravantes del artículo 47 del Código Orgánico Integral Penal, por lo que Fiscalía tuvo que ser objetiva y agravar esta acción dolosa de la procesada. Tercer punto, existe reincidencia. La procesada ya tenía una denuncia presentada en el 2023 por hechos similares al contrabando que se encuentran en investigación previa, lo que activa el artículo 57 del Código Orgánico Integral Penal, lo que demuestra esta conducta reiterada. Cuarto punto, el monto de reparación económica de $15.000 es insuficiente frente al el perjuicio económico y social ocasionado al Estado y no satisface el derecho a la reparación integral de la víctima. Y quinto y por último, permitir un procedimiento abreviado, en este caso, atentaría contra el interés público, enviando un mensaje de impunidad en delitos que afecten gravemente a la economía nacional y a la seguridad jurídica. Por último, su señoría, esta defensa, por todo lo expuesto, le solicita a su autoridad que se niegue a la aplicación del procedimiento abreviado solicitado por la defensa y propuesto por Fiscalía respecto a la procesada Yuli Tatiana Novoa Zambrano, disponiendo que la causa continúe por su respectivo trámite y procedimiento a fin de que se juzgue y sancione conforme a los derechos, conforme al derecho de los delitos que se tipifican, que son contrabando y alteración de evidencias, considerando también el concurso real y las agravantes y así también la reincidencia establecida en el artículo 57 del Código Orgánico Integral Penal. Hasta aquí mi defensa. Muchas gracias, señora jueza. Muchas gracias, señorita abogada. He escuchado atentamente a todas las partes, por lo cual comienzo a expresar la resolución, una vez escuchados a todos, de lo expuesto por la señora fiscal el día 15 de agosto del 2025 a las 7 horas de la mañana. Dice que la hoy procesada movilizaba mercancía del extranjero, la misma que no contaba con la documentación legal para su ingreso al país. Mercancía que había sido colocada dentro de 10 cajas de cepillos dentales para así evadir impuestos, pero lo que contenía cada caja eran 2 botellas de whisky marca Johnny Azul, que en total de las 10 cajas da la suma de 25 botellas de whisky marca Johnny Azul, cada una valorada en $200 americanos, cantidad que superaba los 10 salarios básicos unificados del trabajador. Es por eso que no pudieron ser justificadas su origen y procedencia, por lo que la procesada habría adecuado su conducta al delito de contrabando y alteración de evidencia y elementos de pruebas contenidos en los artículos 301, numeral 2 y 229 del Código Orgánico Integral Penal. La procesada aceptó de manera libre y voluntaria, informada y sin ningún tipo de coerción, amenaza de ninguna forma, ni por ningún medio, ni a su defensa técnica, además que ha tenido pleno acceso a toda la información que obra del expediente, siendo así que esta jugadora le explicó de manera clara y sencilla todo el procedimiento, entendiendo la procesada a lo que se sometía. Ahora, en respuesta a lo que manifiesta la parte víctima, en este caso, que es la SENAE, la abogada, debo manifestar que habla sobre la reincidencia, que ha habido un delito en el 2023 donde hay una investigación previa. Debo manifestar a esto que eso es una investigación previa, que debe respetarse la presunción de inocencia, por lo cuanto no hay una sentencia ejecutoriada para que pueda existir lo que es la reincidencia. Además de todo esto, debo mencionar también
señorita abogada de la SENAI, que manifestado tanto por la fiscal como la defensa técnica de la hoy procesada han cumplido con todos los requisitos para obtener lo que es el procedimiento abreviado. Por lo tanto, las fiscalías, en acuerdo con la procesada, han solicitado la aplicación del procedimiento abreviado, razón por la cual en esta audiencia se ha procedido a verificar el cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en los artículos 635 y 636 del COI. A lo que se refiere a la reparación integral, ha manifestado a viva voz la Fiscalía que ha sido un perjuicio de $5.000. Por lo tanto, sugiere una reparación integral de 3 veces la suma, que daría la totalidad de $15.000. La ley dice claramente que es hasta 6 veces, pero la palabra mismo lo dice, hasta 6 veces. La fiscalía ha considerado que 3 veces puede ser la reparación integral. Por eso se acoge a esos términos. De manera que se consultó también a la procesada, su conformidad con el procedimiento abreviado, nuevamente de forma libre y voluntaria, por la cual le expliqué de manera sencilla cada uno de sus efectos y ante lo cual ella ha aceptado a viva voz este procedimiento y ha admitido el hecho delictivo sin presión, sin coacción alguna, en pleno ejercicio de sus derechos fundamentales, como así lo ha acreditado su abogada defensora. Por lo tanto, ya que se ha cumplido con todos los requisitos exigidos que he mencionado y que consta tipificado en los artículos 635, 636, 637 y 638 del Código Orgánico Integral Penal, se acepta el negocio jurídico realizado por las partes, Fiscalía y Defensa Técnica, y en consecuencia, al haber participado la procesada en estos actos penalmente relevantes de manera directa a su responsabilidad penal, se sanciona en calidad de autora del delito tipificado y sancionado en el artículo 301, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, esto es contrabando, y el delito de alteración de evidencias tipificado en el artículo 292 del Código Orgánico Integral Penal, considerando la pena sugerida por la proporcionalidad y las particularidades del caso de la señorita fiscal. Respondo lo siguiente. Administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador, por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, se declara la responsabilidad y la culpabilidad de la hoy procesada Yuli Tatiana Novoa Zambrano y se le impone la pena privativa de libertad sugerida por Fiscalía de 24 meses. La reparación integral en la cantidad de $15.000. Los bienes serán para el Estado. Las disculpas públicas la ha emitido ya la hoy procesada y son aceptadas. Por lo tanto, la sentencia será notificada a sus casillas judiciales debidamente motivada. Agradezco su participación, estimadas abogadas y público presente. Muchas gracias. Gracias, doctora.